Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 2 del taller práctico de PHP y MySQL, desarrollado por la comunidad de cesarcancino.com. Estamos trabajando en este taller práctico, aprendiendo temas más avanzados, ya poquito a poquito. En este caso comenzamos a aprender los primeros pasos que debemos dar para irnos introduciendo dentro de lo que es el mundo del desarrollo más avanzado con PHP, y comenzamos específicamente con MVC, con el patrón MVC, aprenderlo de manera básica, por supuesto, en mi estilo, y poder ir profundizando e ir interiorizándonos dentro de esta estructura. Por ahí, y era válido también, se han recibido críticas tanto buenas como malas respecto del primer video. Hay gente que dice que me molesté, yo para nada, sino que siempre todas las críticas son bien recibidas, y de hecho quienes criticaron lo hicieron con base técnica, entonces por ahí tienen toda la razón de que no incluí command, no incluí factory, no incluí singleton, ¿verdad? No incluí una serie de patrones que se tienen que incorporar, o también por ahí el hecho de que yo tenga que construir la URL con un htaccess y no con un archivo, ¿verdad? Pero tranquilos que eso lo vamos a ir viendo paso a paso, pero es importante siempre comenzar a gatear para después trotar y finalmente terminar corriendo. Para terminar ese tema me voy a quedar con una frase que me dijo mi gran amigo Alejandro Scheihin, que me decía que no es lo mismo que criticar y no hacer nada que hacer algo, ¿verdad? Y aportar. Y yo creo que me voy a quedar un poco con esa frase para seguir motivándome y seguir trabajando con este taller práctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en este video número 2? Vamos a aprender a trabajar con modelos, ¿ya? Y vamos a aprender a meterle un poquito de seguridad a nuestras conexiones a la base de datos. Para eso vamos a cerrar un poco la presentación rápidamente y vamos a ir acá al navegador. Bueno, no voy a hacer mayores anuncios porque no tengo muchos anuncios que hacer, simplemente voy a ir a apagar el chat de mi página para no tener problemas. Acá tengo el video número 2, por ahí si la voz me suena un poco rara, chicos, es porque estoy un poco enfermito, así que les pido las disculpas y excusas del caso. Como saben, nosotros en el video 1, si lo abrimos un poco acá la interfaz que habíamos desarrollado, construimos una aplicación utilizando el modelo vista controlador, en donde pasábamos el action a través de la URL, ¿verdad? Y eventualmente pasamos un parámetro también, ¿cierto? Manejado con htaccess. Entonces acá este sería el controlador, ¿cierto? Y si pasamos cualquier cosa ahí, me carga el error controller, ¿verdad? Y este valor es para pasar algún identificador por la URL. Se podrían colocar más, pero bueno, ahí siempre va a depender de lo que se quiera realizar. Bien, en lo personal vamos a construir todo desde cero de nuevo para poder aprender a integrar un modelo, tal como lo hicimos acá con la misma estructura con la que trabajamos acá, pero ahora vamos a incorporar un modelo para crear una clase con la cual vamos a hacer varias cosas. Vamos a conectarnos a la base de datos y vamos a realizar varias operaciones. Para eso, entonces, vamos a ir al directorio de trabajo, taller 2, y vamos a empezar a crear la estructura de directorios, model, ¿cierto? Controller, view, vamos a crear el archivo index. En este caso voy a cerrar todo esto que tengo acá. Vamos entonces a crear aquí, vamos a estar grabando algo del curso de marketing digital. Eso está en taller 2. Vamos a crear acá el index, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenía que tener el index? Recuerda, primero un llamado a través de un require once al config, ¿cierto? Que es donde vamos a tener nuestra conexión a la base de datos. Por lo tanto vamos a crear ese archivo también en la raíz de nuestro proyecto, config.php, y acá vamos a crear una clase, por ejemplo, class conectar. Cerramos, ¿verdad? Vamos a colocar la segunda línea por si acá es necesario cargar algún session start, si es que lo necesitamos. Vamos a crear entonces acá nuestro public function con, tal como lo hacemos siempre,
En este caso creamos la variable de conexión igual a MySQL Connect, tal como lo hacemos siempre, ¿cierto? No hay mayores diferencias con eso. Localhost, el usuario, ¿verdad? Peligro, la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le indicamos, ¿cierto?, el cotejamiento a través de un MySQL query con los set names, ¿cierto? UTF-8. Luego indicamos la base de datos a través de un select db. En este caso aquí vamos a ir al PHP MyAdmin y vamos a crear una base de datos para el curso. Vamos a llamarla, por ejemplo, taller, podríamos llamarla taller. Entonces ahí la tengo creada ya, entonces acá vamos a indicar la base de datos taller. Luego tenemos que retornar acá el valor de conexión. Además de eso, vamos a agregar otro método acá a esta clase, ¿ya? Método el cual vamos a ir a aprenderlo acá desde PHP. Mira, vamos a ir a Google y vamos a colocar acá MySQL real escape string, ok, y vamos a ir a la documentación en español de PHP, ok, a esta URL que tengo acá, phpes.com function MySQL real escape string.html. Bien, vamos a revisar un poco y fíjate que lo que hace esta función es escapa todos los caracteres especiales de la cadena no escapa, es decir, del parámetro que le pasas, tomando en cuenta el juego de caracteres actual de la conexión, de tal modo que sea seguro usar MySQL query. ¿Te fijas? Aquí te ponen algunos ejemplos, la lista de parámetros que le vas a pasar, y aquí te muestran la forma con la cual la tienes que usar. En este caso tienes que poner el enlace de la conexión primero y luego generar la consulta ahora utilizando la función sprintf. Fíjate, pasas la consulta como primer valor y fíjate que los parámetros es algo parecido a lo que hacías en PHP DateObject. En este caso los parámetros ahora los pasas con un comodín también y luego vas pasando el MySQL real escape string. Aquí te muestran ellos un ejemplo de lo que podría ser un ataque de inyección SQL, en este caso a un login y password, si es que haces lo que habitualmente veníamos haciendo nosotros, que era pasar directamente el array asociativo, ¿verdad? Entonces ellos te sugieren que hay que limpiarlo. Fíjate que aquí, por ejemplo, te dicen que si en el password te pasan OR y luego te pasan eso, creo que eso te podría generar que la consulta te devuelva cualquier cosa. Y acá en el ejemplo 3 ellos te dan el ejemplo de la consulta recomendable, es decir, lo que PHP te recomienda a nivel de sugerencia. Nunca te van a obligar a usar nada porque tú eres dueño de programar como tú quieras, pero cuando se habla de recomendación o de sugerencia por parte de la documentación te están invitando a hacerlo. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que, fíjate, ellos crean una función a la cual tú le pasas el parámetro, que en este caso es tu cadena o tu valor, puede ser cadena, puede ser número. Y ellos internamente en la función, a través del getMagicQuote, si es que está habilitado, utilizan el strip slash para colocar comillas inteligentes, y si no, validan. En el caso de que no sea numérico, le asignan simplemente el MySQL real escape string al valor y le colocan comillas, fíjate, inteligentes. Eso te retorna el valor, y para utilizarlo, lo mismo de arriba, creas la conexión antes y luego haces la consulta, en este caso con un sprintf, y ahora en lugar de pasar acá el MySQL real escape string directamente, pasas la función comillas inteligentes y luego haces la consulta, pero ahora con el MySQL pasando solamente un parámetro, que es el de la consulta, porque el segundo parámetro que le pasamos nosotros habitualmente se declara ahora al inicio. ¿Te fijas? Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar esta función y la vamos a agregar acá a nuestra librería de conexión. Acá está. Le vamos a colocar pública delante también. Y ahí la tenemos. ¿Ok? Ahora vamos a aprender a usarla, pero para eso vamos a crear un pequeño modelo y una estructura básica para poder cargar valores. Vamos a crear aquí entonces nuestras dos condiciones, ¿cierto?, con las cuales manejamos el index. En este caso, primero pregunta si empty, ¿verdad?, el valor getAction, ¿cierto?, que es el que te da
el controlador, si es así, la variable acción toma directamente ese valor, ¿cierto? Esto ya lo aprendimos a hacer en el video pasado. Si no, la variable acción toma algún valor determinado, predeterminado, por ejemplo, el nombre del controlador home. Luego hacemos otra condición. Además está decir que quien no entienda esto vaya al primer video, y si no entienden cosas más finas, como por ejemplo cómo hacer una condición, o qué es un array asociativo y todo eso, vayan a ver los videos anteriores, ¿verdad? Los videos de PHP en este caso, para que se vayan poniendo al día. Aquí yo voy a dar muchas cosas por sabidas y no las voy a explicar, porque para eso tenemos 50 videos de PHP PO y otros 26 de PHP básico, entonces imagínate. Ok, la segunda validación, recuerda que lo que hace es utilizar el isFile para validar, en este caso es isFile, para validar que el directorio controller esté, por ejemplo, home controller.php, y acá ese home debería ser dinámico, ¿cierto? Comilla, comilla, punto, punto, orientado a la variable action. Entonces, si es así, si esta condición se cumple, simplemente a través de un require once llamas, ¿verdad?, a este controlador. Si no, haces un require once, ¿cierto?, para llamar a un controlador por defecto, que sería error controller, ¿cierto? Hasta ahí nosotros ya estamos finos, ¿verdad? Estamos al día todos, porque esto lo aprendimos a hacer en el video tutorial anterior, ¿verdad?, para hacer esa validación. Por lo tanto, si hacemos clic acá, actualizamos, tenemos un lindo error, porque no existe error controller, claro, porque como viene vacío, carga home y home no existe, entonces te lleva a error controller, por eso te está dando ese error. Entonces por ahí podríamos crear el error controller. Vamos a guardarlo en el directorio controller. Voy a cambiar aquí iconos pequeños, iconos medianos, perdón, para que se vea bien. Entonces vamos a ir ahí y vamos a crear error controller. Voy a crear de una vez también el home controller. Y lo que hacemos aquí en estos dos es, recuerda, llamar acá a la vista, require once, a la vista de cada uno, en este caso el directorio views. Ya sabemos el tema de las rutas, que no hay que ponerle dos puntos slash ahí, ¿cierto? Y llamamos entonces a error.phtml, que sería la vista, ¿cierto? Y acá en home debieras llamar a home.html, ¿cierto? Eso ya tú lo sabes hacer. Entonces ahora ahí está error controller, pero ahora dice que tiene un error llamando a home, o a, en este caso a el home controller. Por ahí podríamos ir al video 1 y traernos las vistas. No sé cómo manejamos las vistas acá nosotros en el video 1. Me las voy a traer. Perfecto, entonces voy a abrir acá con Dreamweaver. Lo voy a abrir desde acá mejor con el Dreamweaver. Views, ver todos. Ahí están entonces en el home. Estoy haciendo un print R, ¿cierto?, desde el home, y en error tengo un texto que dice error. Entonces ahora no debería tener mayores problemas para navegar, ¿cierto? Si cargo algún controlador acá que no exista, por ejemplo action igual a cualquier cosa, me carga el error controller, ¿cierto? Por lo tanto, eso nosotros ya a esta altura deberíamos entenderlo. Si no, vaya a ver el video 1 y déle una pasada, porque ahora vamos a avanzar en cosas más prácticas, más profundas. Como nosotros acá en el config ya tenemos creada la conexión, fíjate la estructura de archivo que tenemos: controller, views, ahí está model, el index y el config están en la misma altura. Pregunta, ¿dónde tendrías que cargar acá el código CSS? En varias partes. Por ahí Send Framework te crea una carpeta script donde los cargas, por ahí CodeIgniter los helper, en fin, pero acá yo los voy a crear en la raíz para que me sigan criticando. Podrías crear acá también los JS, fíjate, y las imágenes, que es algo que yo te mostraba en el video pasado. Se debería llamar imágenes. Entonces podríamos ir a buscar alguna imagen, por ejemplo en
cesarcancino.com/image, por ejemplo, podrías bajarte esta imagen. A ver, voy a ir a buscar una yo acá en mi equipo, en mi escritorio, si tengo alguna. Por ejemplo esta, hola. Entonces la voy a copiar, la voy a pegar acá en el directorio image. Ahí está la imagen. Ok, voy a crear un directorio, un archivo de tipo CSS, fíjate, y lo voy a guardar acá en el directorio CSS. Lo voy a llamar estilos, por ejemplo, .css. Bien, y acá voy a crear, por ejemplo, podría crear una pequeña maqueta, ¿verdad?, para manejarla acá desde el home. Para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente, mira, y aquí es un tema súper importante. Fíjate en lo siguiente: si tú tienes esta estructura en donde tienes el CSS en la raíz, y yo le coloco acá en el home, fíjate, lo voy a copiar esto y lo voy a crear, lo voy a ir trabajando en un archivo aparte para poder tener mayor control. Hay un poco para tener mayor control sobre lo que estoy haciendo. Y acá, fíjate, podría crear acá el link, ¿verdad? Type de CSS, ¿cierto? href, donde voy a decir css/estilos.css y el rel style sheet, ¿cierto? Si yo lo manejo de esta manera, ahora el home, fíjate, voy a cargar acá el controlador home. Ahí está el controlador home, y si ahora voy a ver el código fuente, fíjate, ahí le está llamando a CSS estilos, y ahí está, ¿verdad?, CSS estilos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque esto se está llamando desde el directorio views, ¿entiendes? Entonces, como el view se está llamando desde el controlador y el controlador se llama desde el index, podrías perfectamente trabajarlo con esta ruta y no tener ningún tipo de problema. Por ahí también podrías ahorrarte dolores de cabeza si es que trabajas con otra estructura de archivo, y no sé si no me recuerdo si te enseñé esto en el video pasado, pero si no, lo vemos ahora. Por ejemplo, podrías crear un public static function, por ejemplo, llamado llamado ruta, por ejemplo. Aquí me equivoqué en escribir, y decirle que te retorne en una cadena la ruta de tu dominio en donde estás trabajando. Entonces ahí está. Y ahora, por ejemplo, aquí en las rutas de las imágenes y los archivos que tú utilices, podrías colocarle antes ahí la eco conectar ruta dos puntos. Config es un método estático, por lo tanto lo llamas de esta forma, ¿verdad?, con 2.2 puntos ruta, y no debiera darte mayores problemas. Ahora, si abres el código fuente, ahí está la URL absoluta, entonces también tienes la posibilidad de hacer eso. Hay gente que dice que hacer esto es inseguro. Yo la verdad no lo comparto, y de hecho tengo una prueba fehaciente de que, por ejemplo, en WordPress, fíjate, ahí borré la base de datos acá, en 6. Fíjate, por ejemplo, aquí WordPress, si es que lo tengo aquí, si no vamos a ver un WordPress externo. Fíjate que WordPress te trabaja las URLs absolutas, y la mayoría de los CMS también. Entonces eso es un indicador, ¿verdad?, de que no tiene por qué ser inseguro trabajar con URLs absolutas. Hay gente que dice, sí, pero es que te pueden descargar tus archivos, porque siempre te los van a poder descargar. Entonces no veo la inseguridad. Si alguien tiene una respuesta más técnica, me invito a decirla, pero la verdad de las cosas es que, por ejemplo, yo acá no le veo mayor problema en trabajar con rutas absolutas en las configuraciones. Si quisiera yo llamar una imagen, por ejemplo, acá desde el home, podríamos aquí, voy a quitarle esto y podría colocar un IMG, ¿cierto?, con un src. Lo mismo, ¿verdad?, cargas el método ruta, ahí está. Quiero recordar que te comentaba que aquí tú lo colocaste con slash al final, ¿cierto? Entonces aquí no es necesario cargarle un slash después de lo que vas a escribir. Entonces simplemente llamas a image y llamas a tu imagen, por ejemplo, hola.jpg. Entonces, de esta manera, si actualizo el navegador, ahí me carga la foto, ¿cierto?, sin ningún tipo de problema. Podrías darle un ancho y un alto, no me recuerdo bien cómo se escriben, así que lo voy a hacer desde acá, por ejemplo, un white,
de 200 y un height de 200. Entonces te lo traes de nuevo y ahí está con el white y el height. Entonces ahí está tu foto, ¿verdad? Sin ningún problema, y ahí está tu código CSS listo para utilizar. No me voy a desgastar yo en colocar código CSS acá ni nada, porque no tiene sentido. ¿Qué pasa si yo quiero colocar un código JavaScript? Pues lo mismo, mira. Creas tu archivo JavaScript, por ejemplo, JavaScript, lo creas, ¿verdad? Aquí, ¿dónde tenías que crearlo? En un directorio llamado JS. Por ejemplo, el famoso funciones, .js que usamos siempre. Podríamos crear una función, por ejemplo, function, saludo. Y acá colocarle un alert, ¿cierto? A hola desde mi funciones. Entonces, ¿qué tendrías que hacer acá? Tendrías que llamar, ¿cierto? Al script, ¿verdad? Voy a hacer aquí en el, para ahorrar tiempo, script language JavaScript type text JavaScript y el src js slash funciones.js, ¿cierto? Entonces esto te lo llevas para allá, a tu home. Ahí está. Por seguridad y porque te ahorres dolores de cabeza, si es que estás trabajando con otra estructura de directorios, carga tu método ruta ahí, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, podrías colocar acá un hr y un enlace, fíjate, href, con un texto, por ejemplo, pínchame, con un JavaScript, dos puntos, saludo, ¿cierto? Que así es como se llama la función. Y ahora deberías hacer clic en pínchame y ahí fíjate que te cargue el alert, ¿verdad? Con el JavaScript sin ningún tipo de problemas. Esto es súper básico, pero es una de las principales preguntas que surgen, sobre todo la gente que empieza a trabajar con frameworks o la gente que empieza a trabajar con MVC nativo. ¿Dónde guardar las cosas? Bueno, aquí ya tienes el CSS, tienes una imagen y tienes el JavaScript. Creo que con eso ya se entiende, ¿verdad?, cómo tienes que manejar el tema de las rutas sin ningún tipo de problema. Tienes dos formas, recuerda, cargándolo directamente o utilizando el método ruta. Yo en lo personal te sugiero que te crees un método ruta. Hay gente que no lo maneja con un método estático, puedes manejarlo con una constante, puedes manejarlo con, qué sé yo, una función, una variable, como tú quieras. A mí se me ocurrió hacerlo con un método estático y como yo soy porfiado, yo lo voy a dejar con mi método estático. Ok, ya tenemos esto. Ahora podríamos generar un menú nosotros de navegación para trabajar con varios archivos. Por ejemplo, mira, podrías acá colocar en el home, por ejemplo aquí abajo, un hr con un menú. Entonces voy a construir el menú acá, voy a construir el menú aquí en el archivo. Así que voy a colocar, por ejemplo, aquí hr ul li href home, por ejemplo, y ahí podríamos ya tomar esto y colocarlo aquí en el home, por ejemplo aquí. ¿Cuál sería la ruta que tendrías que darle? En este caso siempre asegúrate con tu archivo ruta, con tu método ruta, y dependiendo si lo tienes con un htaccess o no. En este caso no estoy trabajando con htaccess, así que simplemente voy a decir action igual al nombre del controlador, que en este caso sería home. Podríamos llamar a otro controlador más, por ejemplo un controlador llamado productos, por ejemplo, productos, y aquí entonces debería llamar a productos. Se actualiza el navegador, ahí tengo los dos enlaces, aquí voy al home y aquí voy a productos, pero el productos todavía no existe, entonces me carga error controller. ¿Te fijas? Entonces también el tema de la navegación es bastante sencillo de manejarlo sin ningún tipo de problema. Si lo haces con htaccess, simplemente acá tendrías que poner, en lugar de eso tendrías que poner acá, por ejemplo, c-productos slash, ¿cierto? Y ahí te quedaría listo para manejarte con el controlador. En este caso no estoy usando htaccess, no podría usarlo, la verdad. Simplemente tendría que traérmelo desde acá, desde el H1, desde el video 1. Lo voy a traer. Ahí está. Y ahora sí,
podríamos generar la ruta. Entonces C productos slash, acá entonces tendría que ser C-home slash. Ahora sí, actualizo el navegador, presiono home y me carga bien, ¿cierto? Y productos, bueno, me carga pero con el error controller porque no existe ese controlador. Vamos a crear ese controlador para ver cómo deberíamos conectarnos nosotros a una base de datos y cómo podemos incluir un modelo. Vamos entonces acá desde controller, vamos a crear productos, controller, vamos a borrarle todo. Lo primero siempre, require once, llamando, ¿verdad?, a la vista view productos.phml. Vamos a ir a crear esa vista. Podríamos sacar una copia acá al home, por ejemplo, y llamarlo productos, ¿cierto? Un poco para ahorrar tiempo ahí. Vamos a ir a buscar ese views, productos, y aquí podrías automatizar un par de cosas. Por ejemplo, el menú podrías trabajarlo con lo que se denominan las auxiliary views, las vistas auxiliares. Entonces podrías quitar esto de acá, crear una vista nueva acá dentro de views, por ejemplo llamada menú.phtml. Le cargas el menú y acá en la vista simplemente tendrías, donde quieres incluir tu menú, simplemente lo incluyes con un include o un require once. Por ejemplo, include menú.phtml, que es lo que habitualmente se hace en los frameworks o en los CMS. Acá en el home también lo haces. Entonces ahora tu menú va a estar disponible en todos tus archivos, ¿verdad?, sin ningún tipo de problemas. Aquí tenemos un problema de ruta con el include, vamos a ver por qué. Creo que se llamó menú.pta. Ah, ok, lo escribí mal, fíjate. Voy a crearlo de nuevo. Menú.phtml. Ahora sí. Voy a borrar este. Lo voy a ir a borrar acá para no tener problemas. Este es. Ok, ahora sí. Ahora voy a productos y voy a home. El producto se está llamando al controller de home. Entonces, en este caso productos controller. Aquí voy a colocar, por ejemplo, productos en el body ahí para que se entienda que estoy en productos y estoy en home. Productos, home. Productos me está cargando vacío, pero es porque se me olvidó quitar ahí el menú. Entonces podemos cargar acá HR productos. Ahora sí, voy al home, tiene todo eso, y productos, que tiene todo eso. ¿Te fijas? Ahí ya tienes tu estructura de navegación sin ningún tipo de problemas. ¿Cuál es la pregunta del $1.000.000 ahora? César, pero tú al principio del video creaste esto, que son los que es el config para cargar los archivos, ¿cierto? Cargar y cargaste una función ahí que se llama comillas inteligentes. Entonces ahí como que nos enredaste o nos motivaste, pero no seguiste con eso. Tranquilos, paso a paso. Entonces vamos a hacer una conexión a una base de datos, pero para eso vamos a crear un modelo llamado, por ejemplo, productos model. Los modelos se guardan acá en el directorio modelo y se denominan productos y seguido de la palabra model. Bien, lo guardo. ¿Y qué es lo que va a tener esto? El modelo lo que va a tener es una clase que voy a usar, que voy a poder usar en varios controllers. Por ejemplo, la voy a usar acá en productos controller. Entonces fíjate, voy a crear acá la clase class productos. Bien, abro y cierro, abro y cierro. Abro y cierro entonces, y esta clase la vamos a extender a través del comando extends para que herede en este caso los métodos que tenemos construidos acá nosotros en el config, ¿verdad? La clase conectar. ¿Cuál es la idea? La idea es que acá tengamos disponibles el método de conexión y, por ejemplo, el método de uso de las comillas inteligentes y cualquier otro método que nosotros agreguemos acá. Por ejemplo, acá también vamos a agregar un método para que eventualmente nosotros podamos validar algunas rutas o algunos elementos de cadena, como un correo electrónico con expresiones regulares y ese tipo de cosas.
Entonces todos esos métodos los vamos a colocar acá dentro del conectar y los vamos a ir llamando desde desde la misma clase del modelo a través del extend. Lo que estamos usando ahora son herencias. Vuelvo a decir lo mismo: quien no sepa lo que es una herencia va a tener que ir a ver los videos de programación orientada a objetos para irse poniendo al corriente, porque si no, imagínense, si yo me detengo acá a explicar eso, la verdad nos vamos a atrasar mucho y no es re poco lo que vamos a avanzar. Vamos entonces acá a crear, por ejemplo, un atributo llamado pro y vamos a crear en este caso un constructor, por ejemplo public function constructor, en este caso acá debiera ser constructor, ¿cierto? Y aquí este constructor, recuerden, lo que hace es inicializar el atributo como un array para poder cargarle datos nosotros después en un método de acceso a datos. Además, nosotros vamos a ir a nuestra pequeña base de datos que creamos del taller y vamos a crear una pequeña tabla llamada productos, por ejemplo con 3 campos. Por ejemplo con 3 campos, que en este caso va a tener un id de producto que va a ser entero, va a ser autoincrementable y definido como llave primaria. Vamos a colocar acá el nombre del producto, trabajado como varchar, con 150 de longitud, y recuerden el cotejamiento, ¿verdad? El UTF-8 Hispanic para evitar problemas, ¿cierto? Con los caracteres. Y acá le podrían colocar el precio, ¿cierto? Como un valor entero. La tabla la puedes definir como InnoDB o MySum, me da lo mismo, eso lo decides tú. Yo lo voy a trabajar como MySum. Y hay que ingresarle unos cuantos registros, por ejemplo, qué sé yo, cerveza Corona, por ejemplo. Vamos a colocar leche natural. Vamos a colocar, no sé, a ver, un computador, por ejemplo, y una mesa de playa, por ejemplo, o mesa de pulpa, que es lo que tenía yo en el portapapeles. Ok, ahí tengo 4 registros. Me faltó agregarles el precio. Vamos a agregarle algún precio, por ejemplo. Vamos a marcarlos todos ahí. Le vamos a ir colocando algún precio, por ejemplo, eso va a valer eso, algún número, ¿verdad? Para que carguen con un precio. Ahí tenemos 4 registros en la tabla productos, y ahora la idea es que a través del modelo nosotros construyamos un método para poder llamar a esos productos y poder cargarlos a través del controlador dentro de la vista que generamos para productos. Suena enredado, pero lo vamos a desenredar haciéndolo. Voy a ir a buscar acá el controlador, lo voy a colocar acá al lado del productos con model, y me voy a traer la vista de productos también aquí para que los tengamos los 3. Ahí tengo el modelo, ahí tengo el controlador y ahí tengo la vista. Bien, voy a crear el método entonces, public function get productos. Bien, en este caso lo vamos a manejar de la manera tradicional porque no estoy pasándole parámetros a esta consulta, entonces da lo mismo. Acá simplemente podría decir select asterisco from productos, ¿verdad? Hacerlo de la manera tradicional. Entonces generamos la variable res igual a MySQL query SQL, y acá sí le pasamos el string de conexión. Ahora te pregunto, ¿dónde tienes el string de conexión? Acá en la clase conectar. En esa clase conectar además tienes, ¿verdad? Tú la estás heredando de la clase productos, entonces podrías acá utilizar, por ejemplo, el método parent, dos puntos, y llamando, ¿verdad?, al método de conexión. ¿Qué es lo que hace el método parent? Recuerda que te sirve para llamar a métodos que están contenidos en otras clases, que funcionan como una especie de clase padre de la clase desde donde tú estás heredando. Acá también podríamos utilizar la palabra reservada self, ¿cierto? Pero vamos a trabajarlo con parent para ajustarnos a los estándares. Por ahí si me da un error lo cambio por self, pero la verdad no creo. Ya lo he probado antes y no debería darme mayores problemas. Recorremos el valor para transformarlo en un arreglo a través de la variable reg igual a MySQL fetch assoc, ¿cierto? Le pasamos como parámetro res, y acá, bueno, esto ya ustedes lo saben hacer, es bastante repetitivo. Aquí simplemente llenamos el atributo que se llama pro, donde tengo definido ese atributo, acá arriba, y donde lo tengo inicializado, acá con un constructor, ¿cierto? Eso ya, si no lo entiendes, también vas a tener que ir al curso, ¿verdad?, de PHP orientado a objetos para ir reafirmando esos conceptos. Una cosa, muchachos, por ahí quien me reclame en los foros sobre que no entendió algo asociado a la sintaxis de una clase, yo no le voy a responder, y no porque no tenga voluntad, sino porque
tenemos 50 videos, entonces por lo menos véanse unos 5 para que más o menos se aprendan a crear una clase por lo menos. Ok, generamos las llaves, los corchetes. Saben que hasta el 7, hasta el video 7 de PHP orientado a objetos, yo creo que con eso ya, porque ahí ya se aprende a conectarse a una base de datos y con eso ya quedan como con un buen nivel. Esto va a ser igual entonces a la variable red, y ahora recuerda, retornas, esto ya es repetitivo, entonces no tiene mayor ciencia. Retornas lo que te trae el atributo, ¿cierto? Vamos a probarlo esto en el navegador primero, pero para eso, fíjate, acá en productos controller, ahora, fíjate que aquí tú estás llamando a la vista, ¿verdad? Que la tienes construida acá en el directorio views. Ahora, acá arriba de la vista, vas a hacer otro require once, pero ahora llamando al directorio model / llamas a tu modelo, en este caso, lo que yo te decía, por cada controlador tú vas a tener una vista, no así con los modelos, tú puedes utilizar un modelo en varios controladores, ¿ya? Y de hecho lo vamos a probar ahora, que por ejemplo, aquí vamos a crear una clase de productos donde vamos a manejar el get productos para que te carguen todos, ¿verdad? Y vamos a manejar uno para que te carguen los productos según el ID que venga por la URL, ¿bien? Entonces vamos a llamar acá al modelo, por ejemplo, productos model.php. Acá ahora nosotros tenemos disponible lo que tiene este modelo, por lo tanto podríamos crear una instancia de la clase productos, por ejemplo pro igual a new productos, ¿verdad? Y ahora podrías perfectamente crear una variable datos igual a pro y llamando al método en este caso que se llama getProducts. Si todo va bien y no tenemos ningún problema y actualizamos el navegador en el controlador productos, no deberíamos tener ningún drama. Vamos a navegar por home, vamos a navegar por productos y no hay ningún tipo de problema. Eso significa dos cosas. Una, que lo que estamos haciendo está bien, significa que la herencia funcionó y que el parent funcionó, y segundo, que el método no trae ningún error SQL ni nada de eso. Fíjate que para que se entienda, en el controlador yo llamo, ¿verdad?, al modelo, creo la instancia del objeto, en este caso de la clase que está dentro del modelo productos, y luego llamo a uno de sus métodos a través del objeto productos. Lo guardo en una variable y esa variable yo la voy a tener disponible para trabajarla dentro de la vista. Hay personas, y de hecho es un estándar muy utilizado, el Factory por ejemplo, que te hace crear controles y todo eso, pero también fuera de los patrones hay gente que lo que hace es crear una clase controller ya para manejar todo esto. También es súper válido hacerlo, pero yo te lo estoy planteando de una manera sencilla para que tú lo aprendas. Entonces después de que aprendas a hacer esto, ya después te metes a utilizar por ejemplo, crearte un controller como lo hacen los frameworks, una clase controller y todo eso, pero aprende a trabajar de esta manera primero, para que te vayas interiorizando sobre lo que es el patrón MVC. Evidentemente aquellas personas que tienen más experiencia con el trabajo de MVC y todo eso, bueno, aquí crees un controlador y no debieran haber mayores problemas. Ok, fíjate ahora, si yo por ejemplo acá en productos, donde dice productos, solamente por probar hago un print r de la variable datos que está contenida en el controller, ¿cierto?, que llama a la misma vista. Fíjate lo que pasaría. Me imprime en pantalla un array con los datos provenientes desde la base de datos, desde la tabla productos. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Vamos a cargarlos ahora como un elemento, cosa de cargarlos como una lista ordenada para evitarse problemas. Mira, fíjate. Vamos a crear una lista ordenada, por ejemplo. Podrías acá crear un LI, ¿cierto? Y acá en los LI vas a colocar los productos. Entonces, aquí podrías cargar un for para recorrer el arreglo, for, ¿verdad? Se abre, se cierra. Como que uno pierde la costumbre de trabajar sin los colores cuando trabajas con los PHTML, así que quien quiera apoyarse en el archivo auxiliar que yo tenía ahí, háganlo. No, nadie los va a crucificar por eso. Yo en realidad lo voy a hacer porque así avanzo más rápido en el video y me ahorro problemas. Y que si alguien me quiere crucificar por eso, bueno. Entonces acá decimos i igual a 0 y menor que size of de la variable datos, ¿cierto? Esto también ya es repetitivo y se incrementa el contador.
Acá adentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Generar un href con el vínculo hacia el nombre del producto. El nombre del producto lo vamos a cargar como etiqueta acá al vínculo, por ejemplo, eco datos, ¿verdad? Y en este caso acá el contador debiera ser la i, ¿cierto? Y acá el nombre que se llama producto, el nombre del producto. Si yo lo pruebo ahora esto en la vista, por ejemplo, mira, si yo lo pruebo de esta forma, fíjate, se recorre el array datos que está creado dentro del controller. Fíjate, entonces hay todo un anidamiento acá. Yo lo pruebo, lo guardo, ¿verdad? Fíjate, ahí están el listado, ¿verdad?, de los productos cargados sin ningún tipo de problema, provenientes de una base de datos. Probémosle los tildes a esto. ¿Cómo? Podrías crear un producto llamado producto ñandú, por ejemplo, y eso tiene una ñ y un tilde. Entonces ahí está tu producto ñandú cargado con una ñ, con un tilde, y no tiene ningún problema. Si vas a ver el código fuente de la vista, perdón, me equivoqué, el código fuente de la vista acá no es un código tradicional, fíjate, no tiene mayores problemas. ¿Qué nos faltaría ahora? Colocarle el enlace acá a la vista, en este caso a los elementos, para ir a un controlador que te muestre el detalle de los productos. Entonces podrías crear acá, yo te sugiero que siempre utiliza el método ruta que te enseñé a crear yo. Entonces lo colocas acá en el enlace, vas a colocar el nombre del controlador, recuerda C-, y acá por ejemplo ver productos, luego un slash, y ahora recuerda que en el htaccess que nosotros tenemos disponibles, nosotros configuramos para, por ejemplo, enviar una segunda variable llamada valor, que se define con la letra B. Entonces podrías acá decir B menos slash, y acá entre el menos y el slash cargar el ID del producto. ¿Dónde tienes el ID del producto? Acá, mira. Copias esto y lo pegas acá, y acá en lugar de producto tiene que decir ID producto. Si yo ahora actualizo el navegador, fíjate, pon tu atención acá abajo en la barra de status, fíjate que va tomando el controlador de productos, y la B va tomando el valor del ID de cada uno de los productos. ¿Te fijas? Entonces si haces clic, ahí está el controlador de productos, me manda a error controller, pero es porque no hemos creado este controlador todavía, y ahí está el ID del producto con el cual tú ya podrías listar los productos en pantalla. Interesante, ¿cierto? Entonces, para terminar este video, para no hacerlo tan largo, vamos a crear ahora el controlador para ver los productos, para también aplicar el tema del MySQL Real Escape Stream, para que veamos cómo se hace. Entonces vamos a crear el controlador, ¿cómo se debe llamar? Ver productos. ¿Dónde debemos crearlo? Acá en el directorio controller, ¿cierto? Controller. ¿Qué es lo que debe tener esto? Un llamado a su vista y eventualmente un llamado a su controlador. Entonces vamos a poner por acá, tiene que llamar a su vista respectiva, ¿cierto? Entonces require once view, ¿cierto? Slash ver productos.phtml. Vamos a crear esa vista. ¿Dónde se crean las vistas? Acá, ¿cierto? En el views. Entonces ver productos.phtml. listo. Y en la vista, fíjate lo que voy a colocar, simplemente un código para hacer un print R, para imprimir en pantalla los valores que vienen vía jet. Voy a llevarme esto para acá también para tenerlo aquí al lado. Y aquí también arriba vamos a llamar a un require once en el ver productos con el modelo, para llamar también a los métodos que tiene el modelo, porque es un poco lo que vamos a hacer. Entonces podrías hacer lo mismo que tenías acá en el controlador de los productos. Fíjate que copié el require once, pero además me traje la instancia de la clase productos, un nuevo objeto, exactamente. Ahora no vamos a depender de la clase trabajo, sino que vamos a crear una estructura de clases un poco más ordenada. A ver si después les enseño a crear interfaces, para que a través de las interfaces puedan hacer una documentación de su código o de sus clases, o de los métodos de sus clases, más que todo, porque en realidad para eso son las interfaces. Y a ver si le metemos un poco de namespace a esto también. Pero reitero lo mismo, me interesa que se entienda esto. Entonces primero aprendo a trabajar con esto. Fíjate que en la vista simplemente le colocamos el print R, ¿verdad?, para imprimir los valores vía jet. Entonces
Ahora, al cargar este controlador, debiera cargarse todo esto, el llamado al modelo, no estamos llamando a ni un método, nada, y sí estamos llamando a la vista. Entonces debieran cargarse ahí, ¿cierto?, el action, que es el que en este caso te representa el valor, y el ID, en este caso que está representado en la variable valor, que es el ID del producto. Interesante, ¿cierto? Entonces ahora lo que nos queda es aplicar las comillas inteligentes para crear un método PHP con el cual llamemos a los productos por ID. Vamos a hacerlo. Vamos a ir a productos models, vamos a crearnos entonces un public function get productos por ID, get productos por ID. Lo primero que nos dice acá la documentación de PHP es que tenemos que hacer la conexión primero y después hacemos la consulta. ¿Dónde tenemos la conexión nosotros? Piénsalo, para el video por unos 3 o 4 segundos y piénsalo. Exactamente, la tenemos acá. Estamos usando herencias, entonces copias ahí el parent, con, ¿cierto? Ahí ya tienes la primera parte, que es esta. Bien, ahora creas la consulta SQL igual a s printf, abres y cierras paréntesis, y lo primero es en una comilla, en una cadena, pasas la consulta, coma, y aquí vas a pasar los valores, o los valores que le vas a pasar a la consulta. En este caso nosotros vamos a pasar un select y de producto, coma, producto, y eventualmente el precio también. From productos, where, y de producto, y acá fíjate, lo que te sugieren ellos en la documentación es que en lugar de pasar el parámetro, utilices el comodín %s. De esta forma estás haciendo una consulta segura, ¿verdad? Y le estás complicando la vida a los hackers. Entonces acá simplemente vas a decir, esto va a ser igual a %s. Luego de la coma, fíjate que ellos te dicen que dependiendo de la cantidad de parámetros que llames, en este caso acá ellos le pasan 2 parámetros, entonces utilizan 2 veces esto, separados por coma. Acá nosotros vamos a colocarle uno solo. Vuelvo a preguntar, ¿dónde tenemos la función comillas inteligentes? Acá en el método conectar, entonces la traemos, la llamamos, pero como estamos trabajando con herencias, debiéramos decir parent 2.2, ¿cierto? Y ahora abro y cierro paréntesis y llamo al método, al array asociativo, ¿verdad? Valor, que es el que tiene el ID producto. Si quiero agregarle más, coma, ¿verdad? Y voy reemplazando, voy copiando y pegando esto. Fíjate que acá yo, por un tema de orden visual, abrí y cerré las comillas de esta forma, los paréntesis del sprint, para evitarme problemas, para evitarme errores de sintaxis y todo eso. Ahora, si seguimos con la documentación de PHP, simplemente yo ejecuto la consulta. Así de fácil. Yo podría copiar y pegar esto que tengo acá, mira. Pero antes, por ejemplo, acá podría decir res igual a MySQL query, y ahora solamente le voy a pasar la variable SQL, que es la que tiene la consulta, y esto yo lo podría copiar y pegar, ¿cierto? Que es el while, con el cual yo lleno el mismo atributo, porque voy a ocupar el mismo atributo que ocupé en la clase getProductos. Y ahora fíjate, voy a tomar este método, voy a ir al controlador, voy a crearme el datos igual a la variable productos, es decir, al objeto productos, le voy a pasar el método, y aquí viene la prueba de fuego, muchachos. Vamos a actualizar acá el navegador a ver qué es lo que pasa. Encomiéndense a todos sus santos y nada. Bien, me cargó todo en blanco, significa que no tengo errores. Hagamos la prueba de fuego final, que yo creo que es la que están esperando todos. A ver, les comentemos el print R y en lugar de llamar a get, llamemos a la variable datos. Si todo va bien, me debería imprimir en pantalla acá exactamente los valores, ¿cierto?, del producto según el ID que cargué yo acá arriba. Fíjate, acá yo le podría ir cambiando el ID, por ejemplo 4, y me carga mesa de pool. 3, me carga ahí mesa de pool y todo eso. Entonces, ya con esto tenemos una primera aproximación a lo que es el trabajo con MVC de forma segura, ¿verdad? Aunque siempre te van a poder hackear, estoy seguro que me van a llenar de comentarios con críticas, pero de lo mismo, me interesa a mí que me funcionó.
y de esta forma también vas a tener un poco más optimizada la navegación de tu sitio web. Entonces te invito a lo mismo que te sugerí en el video pasado: bájate el video, pero no copies y pegues lo que yo te voy a entregar acá, sino que trata de ir tú aplicando también las cosas e ir haciendo que te funcionen con las instrucciones que se te están dando en el video. Si lo copias y lo pegas, te vas a engañar a ti mismo, y aquí si me engañan a mí me da lo mismo, porque yo ya sé hacer esto. La idea es que no te engañes a ti mismo y tú lo aprendas a hacer. Entonces es algo importante. Por ahí hay varios que llegan a hacerme preguntas y yo los pillo enseguida cuando me empiezan a hacer preguntas y yo sé que no vieron el video, porque les hago 2 o 3 preguntas sobre el video, ya no veo el video. Entonces recuerden que a mí no me van a engañar con eso, sino que se van a engañar a ustedes mismos, muchachos. Terminemos esto imprimiendo los datos en pantalla bien, aunque aquí sería simplemente hacer un for, ¿verdad? No, la verdad no tendría mayor ciencia. Entonces simplemente podrías hacer el mismo for que tienes acá en la vista de productos. Podrías cargarlo en una lista ordenada, cargarlo en un div. Yo creo que eso ya es tan fácil que ni siquiera tiene sentido hacerlo. Acá, por ejemplo, en lugar de documento sin título, podrías decir producto-php eco datos, y acá cargas el 0, ¿verdad?, que es el primer valor, y acá le pones el producto, ¿cierto? Y de esa forma ahora el title te queda asociado a el nombre del producto, ¿verdad? Y ya con eso ves que puedes llamar a los datos sin ningún tipo de problema. Ok, muchachos, vamos a dejar este video hasta acá, y en los próximos vamos a hacernos una pequeña aplicación funcional para después ir a aprender a trabajar con otros patrones. Vamos a ir potenciando este MS, lo vamos a hacer de nuevo para incorporarle los bootstrap, los command, por ejemplo, los factory. Yo quiero aplicar también Sangleton, quiero aplicar también un ORM a esto. Sería interesante que aprendamos a utilizar el Doctrine, pero también vamos a aprender a utilizar un ORM nativo, construido por nosotros. Vamos a ver qué es el ORM y todo, pero primero creo que va a ser importante que nos hagamos una aplicación. Yo creo que nos vamos a hacer un sistema de login. Yo creo que eso es lo que vamos a aprender a hacer para que se entienda cómo es la funcionalidad de manejo de este tipo de cosas. Bien, eso, muchachos, entonces les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga.